Cuando la persona también está viendo ya su funcionalidad afectada, es decir, no tiene el mismo desempeño laboral, cuando empieza a tener muchos síntomas, muchas manifestaciones a nivel psicosocial, psicoemocional y físico, ahí también es mandatorio un análisis de puesto de trabajo. Bienvenidos a Sanamente, el espacio donde hablamos sin filtros sobre la salud mental. A todos nuestros seguidores, gracias por estar con nosotros, por el interés que muestran esos temas de salud mental que es tan importante para nuestro día a día. Un tema importante cuando el trabajo duele, es decir, cuando el trabajo comienza a afectar nuestra salud mental, cuando comienza a presentar un deterioro en diferentes áreas de nuestra vida. El día de hoy nos acompaña la doctora Sandra Fajardo, especialista en medicina ocupacional con alta experiencia en todo el tema de la salud laboral. Bienvenida, doctora Sandra. Muchas gracias, doctora Silvana. Yo encantadísima de compartir este espacio. Estamos retomando a una seguidora que nos comentaba que después de una reestructuración que hubo en su empresa, cambiaron su jefe directo, no la tuvieron en cuenta ya para el ascenso, comenzaron como a crear una dinámica o clima laboral de dejarla a un lado, de no tenerla en cuenta para toma de decisiones importantes, por lo cual ella comenzó a sentirse relegada, que todos esos años de experiencia habían sido como infructuosos o no habían sido aprovechados en la compañía. Y comenzó a afectar su salud mental, a sentirse su autoestima baja, su productividad también bajó. Este es un caso que nos muestra uno de miles en Colombia, en donde muchas veces estos cambios o dinámicas organizacionales, cuando se modifican sin tener en cuenta al trabajador, comienza a afectar su salud. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que ese trabajo está afectando nuestra salud mental? Hay cambios a nivel de salud mental que son fundamentales y son evidentes. Generalmente los trabajadores empiezan a sentirse, como bien lo decía, relegados, empiezan a sentir insomnio, no duermen por las noches, presentan llanto fácil, depresión, angustia. Esos son más que todos los signos a nivel mental, que son como los síntomas tempranos y más evidentes. Pero también aparecen algunos síntomas que pueden ser a nivel físico, personas que no se concentran, irritables, su productividad baja, empiezan a equivocarse en su día a día, con sus funciones, empiezan a tener otro tipo de síntomas también como tensión arterial elevada, otro tipo de cosas que ya llevan más tiempo, pero que también están directamente asociadas con la productividad y el trabajo. Importante lo que usted nos dice, que es no ver el cuerpo como un solo enfoque, ¿no? Sino todo esto que es biopsicosocial. O sea, la afectación no solamente es a nivel sistémico, pues cardiovascular, o como decía, a nivel del sueño o de la alimentación, sino también a nivel de las emociones, de los pensamientos y del comportamiento. O sea, todo unido, biodireccional, puede causar pues todos estos síntomas que usted nos menciona. Muchas veces también las empresas pues o los gerentes toman decisiones en pro de la mejoría de la empresa o porque digamos existe un cambio que toca estructurar en la compañía, pero esa información no baja pues directamente al trabajador o a quien debe desempeñar ese rol o esa función, sea para mejora o para aumento de su trabajo o cambio de funciones. ¿Cómo observa usted eso pues, de lo que debe o debería hacer un empleador y cómo debería tomar el empleado también de manera un poco más favorable para vivir esas dinámicas y estos cambios sin que afecte la salud mental o sin que genere todos estos síntomas que usted nos menciona? Primero, quiero mencionar que los cambios organizacionales son buenos y hay que hacerlos porque eso significa que de alguna manera hay evolución. Lo que pasa es que para que se lleve de una forma dinámica debe hacerse de una manera programada y anticipada. Es decir, desde la gerencia, desde la alta gerencia, deben haber políticas para estos cambios y anticiparle a los trabajadores lo que va a ocurrir. Aparte de anticiparle, también es importante que lleven un acompañamiento, si puede ser por recursos humanos o por el área de psicología. ¿Para qué? Para que las personas que de pronto tienen otras habilidades en esos nuevos cargos o en esos nuevos roles que se van a ejercer puedan desarrollar esas habilidades y no se sientan inutilizados, no se sientan menospreciados, sino que vean esto como una oportunidad, no como una adversidad, sino como una oportunidad de evolucionar, pero necesitan el apoyo porque la mayoría de las personas son reacias
a los cambios porque no saben cómo asumirlos. Entonces, si tú Mm. les brindas apoyo, los trabajadores lo van a hacer. Y no solamente eso, sino que va a ser ganancia tanto para la empresa como para el trabajador. Tienes un trabajador mentalmente y físicamente bien, ese es un trabajador que te va a producir más, los índices de accidentalidad laboral bajan, entonces es anticiparlos, brindarles el apoyo y desarrollarle esas habilidades para que ellos puedan afrontar esos nuevos roles en los cambios organizacionales. ¿Existe, bueno, en Colombia alguna normatividad o algo que pueda utilizarse dentro de las compañías para medir o para identificar estos posibles riesgos psicosociales o abordarlos de manera temprana? Legalmente en nuestra legislación, todas las empresas, todas las organizaciones deben tener unos sistemas de vigilancia que son la puerta o son la herramienta que tiene la organización para vigilar, controlar y apoyar a los trabajadores. Es hacer uso de esta herramienta y pues que además cuando las personas, los trabajadores tienen la oportunidad de hacerse el examen médico laboral que por ley debe hacerse cada año, algunas empresas lo hacen antes por cuestiones de riesgos o por cuestiones de actividad económica. Entonces, digamos que es un examen cada año. Ahí el trabajador debe manifestarle al médico laboral qué siente, cómo se siente, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental. Siento que no soy capaz, el trabajo mío sobrepasa mis capacidades. Entonces, todas esas cosas el médico las debe anotar, debe resaltarlas para las recomendaciones a la empresa, debe incluir al trabajador en el sistema y a ese paciente se le debe hacer un seguimiento, se le debe dar apoyo. Por ejemplo, la terapia psicológica. Hay otros que con psicoterapia pues del todo no es suficiente, entonces necesitan de pronto ir al psiquiatra, un poquito de medicación. Entonces, legalmente sí, las organizaciones deben apoyar estos procesos, deben estar pendientes y debe hacérsele vigilancia a estos pacientes para no tener de pronto salidas o momentos pues inesperados. Me surge también otra pregunta, otra inquietud, un poco teniendo en cuenta esos trabajadores que de alguna u otra forma permanecen en la compañía por largo tiempo, de pronto en la misma función, en el mismo cargo, desmotivados o agotados, denominado síndrome de Burnout o del quemado, pero por razones diferentes, sean financieras, familiares o por responsabilidades que deben asumir, no renuncian pues al trabajo y siguen prolongando esta sintomatología a largo plazo. ¿Qué apoyos o recursos podría tener un trabajador que ha llegado a esa etapa y que de pronto ya su trabajo no es un motivador suficiente para mantener su salud tanto física como mental? Yo le diría a ese trabajador que generalmente no toma decisiones, que tome la decisión y que primero está su salud mental, porque vinimos fue a aceptar y a aprender. Entonces cuando ya en el trabajo no estás aprendiendo, muchas veces pasa que llegas a la zona y decides quedarte ahí, porque es mejor lo conocido que bueno por conocer. Entonces la gente se resigna y muchas veces se adapta. Entonces, no, yo ya conozco aquí el horario, mis funciones y estoy bien, entonces es mejor esto porque de pronto afuera, aunque tengo la posibilidad de crecer a nivel profesional, no sé qué tanto me van a exigir, me quedan lejos, no voy a tener tiempo para otras cosas. Entonces, la invitación siempre es piensen en su salud mental, su salud física, tomen decisiones, si necesitan apoyo, búsquenlo, terapia psicológica, pero siempre que tengan el confort y el bienestar, porque está visto que después de que la salud mental se afecta, todo lo demás se afecta también la vida personal, todos los aspectos. Es importantísimo tomar decisiones, pero siempre en pro del bienestar. Como sociedad también a veces como damos categorías y damos de pronto mayor valor al dinero o a este ingreso que tengo entre comillas fijo o a otros compensatorios como puede ser lo que usted decía, la calidad de sueño, la calidad de vida, el bienestar propio y de mi familia. Entonces sí siento que como sociedad debemos cuestionarnos y a nivel particular a qué damos más preponderancia. De pronto mirar cómo puedo tener otro ingreso que no sea únicamente esa fuente de trabajo, sino cómo puedo diversificar esa fuente de ingreso, pero sin que afecte la salud. Entonces creo que también ese espacio, como usted lo decía, de pasar esa zona de confort, enfrentar la zona de miedo para llegar a esa otra parte, hay que enfrentar lo que usted decía, la posibilidad de si seré capaz, si podré enfrentar otro trabajo, si me toca de pronto más desplazamiento, pero también mirar esos otros compensatorios que se podrían pues tener. En las empresas muchas veces, en los perfiles de cargo, para la evaluación de
periódica o de ingreso en salud ocupacional, muchos empleadores se basan como en el examen físico, ¿no? Como que esté bien o esté muscular y ya, pero descuidan como esas otras partes o posibles impresiones diagnósticas que para ustedes pensaría yo que como médicos ocupacionales es importante tener. De pronto una audiometría, si pues el cargo va a tener una función call center o exposición a ruido, o por ejemplo la visión también, si es una persona que va a conducir o va a estar expuesta pues a pantallas. Entonces muchas veces el empleador lo ve como un gasto adicional a ese, digámoslo así, a ese futuro empleador o a ese empleador que ya está ahí, digamos que muchos años lo descuida, y casi que la salud mental sí que menos. O sea, si esa parte física, a veces solamente el examen médico y ya, sin tener en cuenta otros exámenes complementarios que me parecen importantes. La salud mental también nunca se evalúa de manera periódica en la salud ocupacional, que de pronto podrían tener un criterio más para evaluar. Usted misma lo decía, nos basamos solamente en lo que el paciente reporta, y muchas veces el paciente, por querer ingresar a una empresa, pues niega esos mismos síntomas, ¿no? O dice, no, pues estoy bien porque si digo algún síntoma no me van a dar el trabajo o no voy a continuar en mi trabajo. Y luego es cuando vienen las incapacidades, vienen también los síntomas, el ausentismo laboral, los accidentes. ¿Qué tenemos para decir en ese aspecto? Tanto a las personas que de alguna otra forma sean sinceras en ese examen médico y no solamente lo limiten en la parte física, como también los empleadores, como invitarlos a que también inviertan un poquito en esa parte preventiva. Exactamente como dices, doctora, no solamente fijarnos en la parte física, porque como lo mencionabas, cuando las personas van a buscar trabajo, entonces omiten información, nada les duele, todo está bien, pero es por la ansiedad y la angustia de querer ingresar o necesitar el trabajo. Entonces en ese momento todo está bien, pero cuando ingresan a laborar empiezan la cadena de síntomas y de manifestaciones, y no es que no lo trajeran de antes, lo traían de antes, solo que ya tengo el trabajo, entonces ahora sí puedo decir todo lo que siento. Pero si yo le hubiera hecho un buen examen mental, seguramente también me hubiera dado cuenta de eso, porque cada persona, cada trabajador tiene unos rasgos de personalidad que nos ayudan a nuestra funcionalidad del día a día, pero también hay otras en las que no somos tan hábiles ni tan fuertes, en las que hay que trabajar. Entonces, si le hiciéramos un examen mental también a las personas, nos daríamos cuenta de qué tan apto es o no para ese cargo. Entonces, la invitación para las organizaciones es a que no lo vean como un gasto, tampoco lo vean como tiempo perdido, más bien véanlo como una inversión, porque en la medida en que tú tienes un trabajador más preparado mental y físicamente, la empresa también va a ganar mucho. La empresa va a tener una población trabajadora más feliz, porque al final la organización la hacen son los trabajadores. Entonces, si usted tiene una población medianamente feliz, contenta, por lo menos tranquila, pues es una población que no se le va a enfermar. Usted mencionaba algo importante, como mirar también esos rasgos, digamos, de personalidad. Muchas veces las empresas al ingresar se centran en como esas competencias técnicas. Por ejemplo, un duro pues en ingeniería, en manejar el programa que necesito, pero descuidan esas competencias blandas. Muchas veces lo que decía, o sea, el perfil o el rasgo psicológico es importante, porque si esta persona más adelante tiene una capacitación o tiene que enseñarle a otro, pero no tiene esa capacidad o esa habilidad, no lo va a hacer. O sea, puede tener toda la competencia técnica, pero no tiene esa habilidad para transferir el conocimiento. Entonces, cuando las personas que están ya sea en bienestar o en recursos humanos saben un poco más claro cuáles son esas competencias blandas y esas competencias duras, van a saber cómo direccionar un proceso de formación y quién probablemente puede acompañar un proceso de formación técnica, o mirar un poco ese trabajador hasta dónde, ¿cierto?, puedo yo exigirle esas competencias blandas, ¿no? O es un trabajador que no comunica asertivamente, que es un trabajador conflictivo. Entonces, sí es importante lo que usted menciona de evaluar casi que un 360 a ese trabajador. Muchas empresas hacen seguimiento con la batería de riesgo psicosocial, pues por la resolución 2646, que mide esos factores intralaborales, extralaborales y de estrés. Sin embargo, sabemos pues que es un instrumento que no solamente se concentra en llenar esos cuestionarios, sino que también nos invita a tener otras dinámicas como grupos focales, entrevistas, y muchas empresas también tienen otro tipo de mediciones como clima laboral, la medición de desempeño, la evaluación de los KPIs o bueno, de competencias un poco más estructuradas dentro de la compañía. Incluso hacen otro tipo de actividades fuera para que ese trabajador se cuestione, ¿sí?, qué quiero alcanzar en la compañía, qué busco, como un poco más profundo e inclinado también como a su proyecto de vida. Quería preguntar
¿Cuáles serían esos factores que pueden llevar a un trabajador a un colapso emocional? Básicamente, lo más frecuente que yo he notado en mi experiencia es cuando tienen una sobrecarga laboral. Eso es lo que lleva a que el trabajador explote. Cuando tiene jornadas de trabajo muy largas, cuando no encuentra apoyo en sus pares, en sus compañeros, o cuando tampoco encuentra apoyo en sus superiores, en su jefe inmediato, cuando también hay un liderazgo tóxico, cuando la remuneración básicamente no es la esperada o no es muy buena, cuando no le queda tiempo para compartir con la familia, entonces empieza a interferir, a interrumpir la vida familiar con la vida del trabajo. No, nada le queda bien hecho, es decir, en la casa no está bien, en el trabajo no está bien. Otros factores que también hacen que un paciente, en este caso un trabajador, colapse, es la falta de autonomía, cuando también no tienen sus roles bien definidos, sus funciones de cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, con quién lo voy a hacer, y también cuando hay un liderazgo tóxico, cuando tienes un jefe que se impone, no es asertivo en la comunicación, de pronto no comunica las cosas de manera clara, ahí también el trabajador estalla y es una de las causas más frecuentes de por qué el trabajador se ve agobiado mental y físicamente. Esos recursos internos o de afrontamiento del trabajador se agotan frente a esas otras demandas cuantitativas, cualitativas de trabajo y lo que usted mencionaba de sobrecarga. Entonces, todas mis habilidades de afrontar se ven colapsadas y no tengo ya como recursos para responder a esas otras demandas. O sea, se me agota el tiempo, llego a la casa a hacer más trabajo, no tengo calidad de vida, actividades o tiempo fuera se ven disminuidos porque el poco tiempo que me queda lo invierto de pronto para descansar o desarrollar otras funciones que puedo tener en el hogar. Entonces prácticamente volvemos a ese síntoma o a esa toda gama de sintomatología de ese trabajador desmotivado, agotado física y emocionalmente. ¿Qué recursos podría encontrar un trabajador que se encuentra en una situación así? ¿Qué otros recursos podrían ayudar? Las personas en general y los trabajadores tenemos o tienen varios recursos. Como primera medida, yo recomendaría reconocerse y tener el diagnóstico claro de lo que le pasa, asumirlo y afrontarlo, porque cuando ya tienes el diagnóstico, tienes el 70 o el 80% de la mejoría, porque cuando tienes un diagnóstico, tú sabes qué vas a atacar, qué es lo que vas a hacer. Si no tienes un diagnóstico claro, no sabes qué es lo que vas a atacar. Entonces, como primera medida, diagnosticarse y autodiagnosticar. Cuando ya estás con el diagnóstico, pedir ayuda. ¿Cómo pides ayuda? Primero, hablar. Si tienes tu red de apoyo familiar o tus amigos, eso es importante. Si puedes pedir ayuda al psicólogo, también, que básicamente es hablar. Y no dio abasto la red de apoyo, el psicólogo. Hay algunos que necesitan el apoyo del psiquiatra, es decir, algo de medicación. La medicación la hemos satanizado, pero la medicación bien llevada, bien formulada, bien prescrita, es una excelente medida, una excelente ayuda, sobre todo en los casos donde hay ansiedad y donde hay depresión, porque ahí ya está la parte neurológica afectada. ¿Qué otras herramientas tenemos? Cuando vamos a consultar al médico, puede ser el médico general de la EPS, el internista de la EPS, en este caso de los trabajadores, el médico laboral. Entonces, comentarle al médico laboral lo que usted está sintiendo, lo que está sufriendo. No quiero llegar a mi trabajo, me da dificultad levantarme, me quiero ir rápido, cuando veo a mi jefe me da taquicardia, todo me suda, me pongo roja. Todo ese tipo de cosas debes comentárselo al médico laboral, que usted va y visita cada año por ley. Debe comentarle todo eso, no se guarde nada, porque el médico lo que hace ahí es enfocarlo, tratar de ayudarlo y apoyarlo, le da consejos y lo introduce en el sistema de vigilancia para que la organización sepa, mediante el informe de condiciones de salud, que tenemos un paciente que básicamente está pasándola muy mal, donde se supone que debería estarla pasando bien y disfrutando, porque se supone que su trabajo debe disfrutarlo, ¿no? Esa es otra herramienta, utilizar o consultar al médico laboral, la red de apoyo familiar que ya la mencionamos, y por último, no aislarse, no evitar la situación. Lo peor que se puede hacer es aislarse. Entonces, siempre hablar, pedir ayuda, exteriorizar lo que se siente, tratar de buscar otro tipo de salidas, menos aislarse. En esa medida tenemos algunas herramientas para
ayudar a estos trabajadores que no la están pasando bien en el sitio de trabajo. ¿Cuándo un trabajador podría solicitar un análisis de puesto de trabajo, pues por riesgo psicosocial? ¿O cuándo, digamos, podría pedir esa ayuda que usted menciona? Cuando ya llegamos a casos extremos, por ejemplo, si ya tenemos un diagnóstico a nivel psicoemocional, ya es mandatorio hacerle un análisis de puesto de trabajo. Cuando la persona también está viendo ya su funcionalidad afectada, es decir, no tiene el mismo desempeño laboral, cuando empieza a tener muchos síntomas, muchas manifestaciones a nivel psicosocial, psicoemocional y físico, ahí también es mandatorio un análisis de puesto de trabajo. Básicamente es eso. Cuando ya usted ve su salud física, mental afectada, ahí es mandatorio hacer un análisis de puesto de trabajo. ¿Cómo ve usted el apoyo que hace el área de pronto de bienestar, las empresas? Pues hay empresas que invierten no solamente en todo este tipo de seguimiento normativo, de exámenes o de evaluaciones periódicas a nivel, como lo mencionaba, de clima, de competencias, sino que también invierten como en el bienestar del trabajador, es decir, un espacio para que el trabajador pueda, no sé, compartir su desayuno, su almuerzo, un espacio de pronto medianamente de descanso para tomar de pronto 15 minutos o para compartir o de juegos. Muchas compañías han adoptado esto o de pronto también en compañía de las cajas de compensación, otras actividades extra laborales, pero dentro del mismo horario, o sea, como juegos, competencias, de pronto también apoyo económico para ir a gimnasios o capacitarse en otras áreas que no sean netamente competencias, sino pues actividades de recreación y deporte. ¿Cómo ve usted este otro valor agregado de empresas que se invierten frente a las que no? ¿Sería positivo para el trabajador? Y la verdad que sí. Y lo primero que hay que hacer, doctora Silvana, es decirle a las empresas que no vean esta parte como un gasto, es una inversión. Usted está invirtiendo en su materia prima, que son los trabajadores, y está invirtiendo a su vez en su empresa para que su empresa evolucione y sea más rentable. Entonces, no vea esto como un gasto, sino como una inversión. En la medida que se vea como una inversión, a estas empresas les va mucho mejor. Cuando tú llegas a una organización donde este tema ni siquiera lo tienen contemplado, tú te preguntas, ¿cómo hace? ¿Cómo hace esta organización para ser rentable y productiva si todo es un caos? En cambio, en las empresas donde la parte psicoemocional está organizada, son empresas donde el ambiente laboral es mucho mejor, el clima organizacional, las personas se proyectan mejor, viven más tranquilas, desempeñan mejor sus funciones, son más empáticas, son mucho más llevaderas y mucho más eficientes. Sí hay una gran diferencia entre las empresas que tienen su sistema de vigilancia y la parte talento humano, recursos, bienestar. Sí hay una gran diferencia a nivel de todo tipo de producción, de salud mental, de todo. Sí se nota bastante la diferencia. Sí, pues no sé si existen de pronto estudios, sería interesante pues hacer ese tipo de investigaciones, ¿no? En empresas que sí y de pronto empresas que no, para ver qué diferencias hay en la salud mental de los trabajadores. Es una inquietud que dejo ahí a nuestros seguidores. Por último, pues agradecer este espacio, preguntarnos qué tan feliz te hace tu trabajo o qué tan feliz te hace tu labor diaria. ¿Estás motivado? ¿Sientes que puedes formarte más, que cada día das ese valor extra a tu empresa, te sientes recompensado, que hablas bien de tu empresa a los demás porque sientes perteneciente a ese lugar? ¿O por el contrario, sientes que cada día te vas alejando más de lo que tú eres, esas funciones que desarrollas en esa empresa te desmotivan en vez de darte esa proyección y esa motivación a tu ser? Son inquietudes que quedan y que ojalá podamos ir resolviendo en compañía también de todos estos recursos que la doctora nos menciona. ¿Algo más de pronto que decirle a nuestros seguidores en este espacio? A los seguidores quiero decirle, especialmente a los trabajadores, recomendarles y decirles que nada les robe la tranquilidad. Primero está la salud mental y física. No se quede donde usted no se siente querido y donde no se siente bien. La plata, los recursos vendrán después, pero es mejor darle prioridad a la salud física y mental. Y a las empresas, a las organizaciones, la invitación es para que hagan la inversión en lo más importante que tienen, que es el talento humano, aprender a apoyarlos para que puedan explotar esas habilidades y sean un recurso beneficioso para la empresa, se sientan útiles y aprendan a sacar lo mejor de esas habilidades para que
todos puedan ganar, tanto la empresa como los trabajadores. Muchísimas gracias a todos por este espacio, a la doctora pues por compartir estos conocimientos con nosotros y los esperamos en otro episodio de Sanamente.